Aquí vemos al hijo del monarca llevando a juicio a los propios servidores del rey en una corte que también responde a la autoridad real. Esa situación desata una serie de dilemas jurídicos. Y sí, bastaría, con que Harry tuviera una charla con su. Todo comenzó como un murmullo, apenas otro chisme que recorría los corredores antiguos de la realeza. Una interrogante que nadie formulaba en voz alta, pero que se reflejaba constantemente en la mirada del público. Para el príncipe Harry, era una inquietud persistente. Para el rey Carlos, una realidad demasiado comprometedora como para enfrentarla. Pero en una sala donde reinaba el silencio, aquella realidad al fin encontró palabras. Los resultados de una prueba de ADN han salido a la luz, y lo que revelan ha dejado al rey en estado de shock. Aunque la monarquía ha superado crisis antes, ninguna tan íntima ni tan destructiva como esta. El análisis que hizo tambalear los cimientos de la familia real. En un tribunal cargado de tensión y décadas de teorías, sucedió lo inimaginable. Carlos III fue forzado a realizarse un test de ADN. Este no era un escándalo surgido de repente, sino un secreto latente que había rondado el linaje Windsor durante generaciones. Aquellas voces bajas terminaron estampadas en las portadas de los diarios, y los comentarios se transformaron en una sospecha colectiva. Nadie hubiera anticipado que, en 2024, una batalla legal por privacidad contra un periódico sensacionalista británico abriría una herida profunda. Podría ser que Carlos no fuera el verdadero padre de William y Harry. Para comprender la magnitud del golpe, es necesario volver al pasado. Los Windsor han navegado entre múltiples crisis, renuncias al trono, rupturas matrimoniales, amores ocultos. Pero pocos rumores han calado tan hondo como la incógnita sobre los orígenes del príncipe Harry. Desde su infancia, a finales de los 80 y principios de los 90, surgieron comparaciones, no tanto con Carlos, sino con un hombre distinto, James Hewitt, exmilitar británico y profesor de equitación de la princesa Diana. Con su melena rojiza, pasado castrense y semejanzas físicas notorias, Hewitt fue colocado en el centro de una polémica persistente. Aunque él ha reiterado que su romance con Diana comenzó tras el nacimiento de Harry en 1984, el mito se rehusaba a morir. ¿Eres el padre de Harry? No, no lo soy. ¿Por qué sigue repitiéndose? Porque vende periódicos. Eso es desgarrador. Incluso entre los pasillos del palacio, el personal insinuaba que era imposible escapar del eco constante de esas habladurías. El experto en realeza Thomas Markham calificó el caso como uno de los rumores más difíciles de erradicar en la historia de la familia real. Afirmó que, sin importar la cantidad de pruebas contrarias, el murmullo nunca desapareció del todo. Y en Internet, la historia cobraba nueva vida. Montajes comparativos entre Harry y Hewitt circulaban constantemente en redes sociales, como si se tratara de un melodrama sin fin. Para los Windsor, sin embargo, era una cicatriz que no terminaba de cerrar. Mucho del rumor se apoyaba en el colapso mediático del matrimonio entre Diana y Carlos. Aquella unión, que comenzó como un sueño en 1981, pronto se tornó en una pesadilla dentro del palacio. La gran brecha de edad, sus personalidades incompatibles y la cercanía de Carlos con Camilla Parker Bowles derrumbaron la relación. A mediados de los 80, ambos buscaron afecto fuera del matrimonio. Él regresó con Camilla. Ella, emocionalmente desamparada, halló consuelo en personas como James Hewitt. Todo estalló cuando Diana rompió el silencio en su entrevista para Panorama, en 1995. Había 3 de nosotros en este matrimonio, confesó, aludiendo a Camilla, una declaración que sacudió al país y confirmó muchas sospechas largamente mantenidas. ¿Crees que la señora Parker Bowles fue un factor en la ruptura de tu matrimonio? Bueno, había 3 de nosotros en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Aunque Diana siempre sostuvo que Hewitt no era el padre de Harry, su revelación solo echó más leña al fuego. Más tarde, la familia real emprendió acciones legales contra un periódico sensacionalista, acusándolo de vulnerar su privacidad. Lo que parecía un litigio ordinario dio un giro inesperado. En una jugada que sorprendió a todos,
la defensa del tabloide argumentó que su cobertura se basaba en un interés público de larga data y pidió una prueba de ADN que, según ellos, pondría fin al debate sobre la paternidad de una vez por todas. Los presentes en el tribunal describieron el momento como cargado de asombro. Catherine Wilson, especialista en temas de la realeza, afirmó que fue como si el reloj se detuviera. Nadie realmente pensó que el juez daría luz verde. Pero en una resolución sin precedentes a comienzos de 2024, el magistrado respaldó a la defensa. Indicó que el caso abordaba cuestiones de gran relevancia histórica y posibles implicaciones constitucionales, por lo que las pruebas eran pertinentes, aunque se realizarían bajo el más estricto secreto. Dentro de los muros del palacio, cundió el desconcierto. Algunos asesores rogaron al monarca que rechazara la orden alegando razones de Estado. Otros temían que se sentara un precedente peligroso. Tras intensos debates, Carlos aceptó. De acuerdo con fuentes cercanas, él confiaba en que el resultado pondría fin a las sospechas y restauraría su imagen. Mientras los abogados debatían entre el derecho a la privacidad y el interés nacional, el país entero seguía la situación en vilo. Jamás se había exigido un examen genético de tal calibre a un miembro activo de la realeza. Lo que antes eran simples habladurías, ahora tocaba el núcleo de la monarquía, su herencia, su continuidad, su legitimidad. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué llevó al propio soberano a arriesgarlo todo por una simple muestra de ADN? Permanece atento. Todo cambió en ese momento. El heredero, los medios y el peso de la verdad. La sala estaba en silencio, pero dentro de Harry, la confusión era ensordecedora. Apenas unos días después de que se anunciara oficialmente que el rey Carlos se sometería a pruebas genéticas, Harry se encontraba frente a una verdad inesperada. Un sobre descansaba sobre la mesa. Era fino, apenas pesaba, pero su contenido lo aplastaba como un yunque. La mujer que se lo entregó, con ojos verdes intensos y una advertencia enigmática, había desaparecido en segundos. Aún así, sus palabras seguían resonando en la mente del príncipe. La verdad tiene un precio. Lo que estaba en juego ya no era solo el linaje real. Se trataba de quién era él realmente, de la traición, del dolor que se había ocultado durante años detrás de la fachada brillante de la corona. Desde niño, Harry había sido blanco de cuchicheos. Al principio, eran burlas en los pasillos de Eton. Luego, se convirtieron en escándalos impresos en los tabloides de ambos lados del Atlántico. Pero en este 2024, el ruido alcanzó su punto más alto. Viejas imágenes volvieron a circular, mostrando a Harry junto a James Hewitt, el hombre que alguna vez fue pareja sentimental de Diana. Muchos opinaban que el parecido era inquietante. Ambos pelirrojos, compartían una mandíbula definida y antecedentes en el ejército. Las plataformas digitales se inundaron de comparaciones fotográficas, analizando cada trazo, cada detalle facial. ¿Es este el verdadero padre del príncipe?, proclamaba un titular que rápidamente se volvió viral. En Reddit y los comentarios de YouTube, aficionados al misterio se lanzaban teorías como si investigaran un crimen sin resolver. Harry intentaba no prestarle atención, se esforzaba por mantenerse por encima del ruido. Meghan, su constante refugio, lo anclaba a su realidad. Le recordaba al padre que siempre conoció, no al que el mundo señalaba con sospechas, sino al hombre que lo arropaba por las noches en Clarence House, que lo acompañó en el cortejo fúnebre de Diana y que un día le expresó con orgullo lo mucho que significaba para él. Sin embargo, la inquietud ya se había instalado. Y cuando la duda se arraiga, no se deja arrancar fácilmente. Durante noches de insomnio en Montecito, se observaba en el espejo, sintiendo que su reflejo le pertenecía cada vez menos. ¿Y si tienen razón?, pensaba. Toda su vida le aseguraron que era hijo de Carlos, pero ahora ni él podía afirmarlo con certeza. El mutismo del Palacio de Buckingham agravaba su desconcierto. No hubo aclaraciones, ni desmentidos, ni gestos de respaldo. Para Harry, ese silencio era ensordecedor. La relación con su padre, ya desgastada por años de tensiones, se volvió aún más distante. Las comunicaciones eran cada vez más esporádicas, breves y, muchas veces, a través de terceros. William, el siempre diplomático heredero, lo animaba a ignorar el bullicio. «Concédele atención a tu familia», le dijo, «no al circo».
Pero Harry no lograba hacerlo. No cuando ese mismo circo amenazaba con derrumbar lo que él siempre creyó cierto. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. Nadie conocía su identidad, solo su rostro. Serena, penetrante, imposible de descifrar. Se contactó con él mediante canales discretos y le ofreció algo que, según ella, podía darle respuestas definitivas. «Tengo lo que buscas», le dijo. «Pero la verdad tiene consecuencias». Contra la voluntad de Meghan, accedió a verla. Eligieron un sitio reservado, apartado, ideal para compartir secretos que no podían exponerse a la luz pública. Ella le entregó un sobre. «Dentro está todo lo que necesitas saber», dijo. «Pero una vez que lo abras, no hay vuelta atrás». Luego se desvaneció entre la bruma londinense, como una aparición. Harry sostuvo el sobre durante horas. No lo abrió, no todavía, pero el mundo ya sentía que se avecinaba algo grande. Cuando se filtró que Harry había decidido realizarse una prueba genética de forma confidencial, los medios se lanzaron sin piedad. Desde la BBC hasta CNN, todos los noticiarios ofrecieron cobertura minuto a minuto, especulando sobre las posibles revelaciones. Los encabezados se volvían más alarmantes con cada hora. Terremoto en la realeza, está en peligro la sucesión. El príncipe frente a su ADN. Expertos en monarquía llenaron los debates con análisis apasionados. ¿Y si las pruebas confirmaban los rumores que llevaban décadas circulando? ¿Podría eso hacer tambalear las bases de la monarquía? ¿O saldría la corona ilesa, como tantas veces antes? Durante un panel televisado, la historiadora Judith Linton fue contundente. Si Harry no es hijo biológico de Carlos, las consecuencias no son solo personales. Estamos hablando de posibles dilemas constitucionales. ¿Quién tiene derecho a gobernar? ¿Y cómo afronta una institución ancestral la verdad en una época donde todo se sabe? El planeta entero quedó en vilo. Todos observaban al hombre que, de niño, caminó detrás del féretro de su madre. Ahora emprendía una marcha muy distinta, envuelta en incertidumbre. El sobre seguía cerrado, y la verdad, cualquiera que fuese, flotaba como una sombra sobre su vida. Por primera vez, Harry dudaba de lo que vería al otro lado. Pero, ¿qué pasa cuando el linaje real se pone en entredicho y el destino de un príncipe depende de un sobre aún sin abrir? No te apartes, la historia aún no ha terminado. El sobre jamás fue abierto en la intimidad. En lugar de eso, la verdad estalló con la fuerza de una sacudida sísmica que sacudió a la realeza. Harry apenas había comenzado a asimilar el peso simbólico del misterioso documento cuando se vio atrapado en una batalla legal y emocional que amenazaba con eclipsar cualquier otra crisis en la historia reciente de la monarquía. La prueba de ADN fue orquestada con una meticulosidad comparable a una operación de alto nivel estatal. No era solo un conflicto doméstico. Estaba en juego el relato mismo de una familia milenaria. Para garantizar resultados incuestionables, se designaron 3 laboratorios reconocidos por su discreción y fiabilidad, uno en el Reino Unido, otro en Estados Unidos y el tercero en Suiza. Cada uno trabajó de forma independiente, en paralelo. No había margen para fallos ni filtraciones. Un magistrado jubilado, ahora actuando como supervisor especial del proceso, fue nombrado por el tribunal para vigilar cada detalle. No se trataba únicamente de material genético, sino de proteger los cimientos de la institución real. Las extracciones se realizaron sin anunciarse en una clínica privada de Londres. Ni los paparazzi más hábiles consiguieron una sola imagen. Carlos llegó al amanecer, su vehículo entrando sigilosamente por una entrada lateral, oculto por la niebla. William apareció después, impasible, ocultando cualquier emoción. Finalmente llegó Harry, en silencio, aferrado con fuerza a la mano de Meghan. Evitaron cruzarse durante todo el procedimiento. Cada participante fue conducido a una habitación individual. No hubo saludos, ni intercambios. Además, se autorizó el uso de muestras genéticas almacenadas de la princesa Diana, extraídas hace años y conservadas con sumo cuidado. En un giro que sorprendió incluso a los expertos en realeza, James Hewitt, el exmilitar que durante años fue centro de rumores, accedió voluntariamente a entregar su ADN. «Es hora de que esto termine», declaró públicamente. «Por el bien de todos». Los días siguientes se convirtieron en una cuenta regresiva silenciosa. Los laboratorios repitieron pruebas, contrastaron resultados y evitaron dejar rastro digital.
Cada reporte final fue sellado físicamente y entregado directamente al juez bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso los representantes legales de la familia real quedaron al margen de los hallazgos. El 3 de abril de 2025, día señalado para la audiencia, Londres se cubrió con una atmósfera densa y opaca, como si el clima compartiera la gravedad del momento. El tribunal implementó medidas de seguridad inéditas: teléfonos requisados, personal sometido a registros, y una orden de silencio total. La prensa fue excluida. Solo un grupo muy limitado de personas tuvo acceso. Contra lo habitual, el rey Carlos insistió en estar presente junto a sus hijos. Creía que ese momento marcaría el fin de un ciclo doloroso. Un asistente aseguró más tarde que deseaba que enfrentaran la situación como una familia. Pero lo que debía cerrar una herida, terminó desatando una tormenta. Mientras el juez iniciaba la lectura, lo único que interrumpía el silencio eran los crujidos de las hojas al pasar. La tensión se hizo insostenible hasta que se pronunció la verdad. El rey Carlos no era el padre biológico ni de Harry ni de William. Según uno de los asistentes, por un instante el monarca pareció no comprender. Luego, el impacto lo derribó emocionalmente. El color desapareció de su rostro, se sujetó al estrado buscando estabilidad, justo cuando el juez reveló la identidad del verdadero progenitor, mantenida en reserva hasta ese instante. Carlos titubeó y, acto seguido, colapsó hacia el frente. Funcionarios del tribunal se apresuraron a asistirlo, mientras sus hijos, aún en estado de shock, se lanzaron a socorrerlo. El suelo desapareció debajo de él, relató un trabajador del juzgado. Dejó de ser rey para convertirse, en segundos, en un hombre devastado. La audiencia fue suspendida de inmediato. Paramédicos llegaron rápidamente y escoltaron al monarca, ocultándolo tras paneles móviles. Aunque le ofrecieron una silla de ruedas, muchos aseguran que se negó hasta el último instante, prefiriendo mantenerse en pie. William y Harry lo siguieron de cerca, sus emociones a flor de piel, unidos por un mismo temor: la posible caída del hombre que, más allá de los lazos de sangre, los había criado como un padre. Al regresar al palacio de Buckingham, ya se vivía un ambiente de conmoción. El trono temblaba. Luego de ser retirado apresuradamente del tribunal en evidente estado de crisis, el rey Carlos III fue ingresado discretamente en una clínica privada situada en las afueras de Londres. Los comunicados iniciales restaron importancia al evento, calificándolo como un desvanecimiento producto de un bajón repentino de presión. Sin embargo, personas cercanas al monarca ofrecieron una versión más alarmante. No fue solo una pérdida momentánea de conciencia. Una fuente del entorno real confesó que su cuerpo no pudo resistir la magnitud del golpe emocional. Era como si se hubiera apagado por dentro. Los médicos que lo atendían comprendieron rápidamente que no enfrentaban únicamente un caso clínico, sino una crisis emocional profunda que estalló en el preciso instante en que el juez reveló la impactante verdad en la sala. El hombre que durante años había criado a dos herederos descubría que no era su padre biológico. Las pruebas eran concluyentes, no había posibilidad de error. Para alguien que dedicó su existencia a la corona y a su eventual legado, aquello no representaba simplemente una crisis familiar, sino el desmoronamiento de su propio ser. Durante los días posteriores a la audiencia del 3 de abril de 2025, los doctores mantuvieron vigilancia constante sobre su evolución. La reina consorte suspendió todos sus compromisos públicos y permaneció ininterrumpidamente a su lado. La escena más habitual era verla tomándole la mano, murmurando palabras de aliento, intentando que él no se perdiera en esa nueva realidad que lo rodeaba, una en la que todo lo que había creído se había desvanecido. Aún así, ni siquiera su entrega logró frenar la avalancha emocional que lo consumía. Los allegados de Carlos describieron una caída vertiginosa hacia un abismo psicológico. Está atrapado entre la incredulidad, la furia y una tristeza indescriptible, afirmó alguien cercano. A veces niega los hechos, convencido de que hubo un error. En otras ocasiones, se rinde al llanto, abrumado por el alcance de todo esto. Pero lo más devastador era el cuestionamiento interior. En sus momentos de mayor fragilidad, se repetía la misma inquietud. ¿Para qué había servido todo? Décadas de entrega, de renuncias personales, todo ahora en entredicho. Si los hijos que pensaba suyos no lo eran, ¿qué significado tenía su legado?
Mientras el estado del rey se mantenía bajo la más estricta confidencialidad, el efecto de la revelación genética se propagaba mucho más allá de los muros del centro médico. La atención pública se volcó sobre una figura ausente pero fundamental, la princesa Diana. Las preguntas se multiplicaron. ¿Sabía ella la verdad? ¿Guardó semejante secreto por el bienestar de sus hijos y del trono? Personas que alguna vez integraron su círculo cercano empezaron a romper el silencio. Algunos fueron cautelosos, insinuando que Diana vivió cargando temores silenciosos y profundos. Uno de sus antiguos empleados declaró: Diana vivía rodeada de verdades que no podía compartir. Nunca mencionó nombres, pero había días en que parecía completamente agobiada por una carga invisible. Por su parte, su exsecretaria personal fue más contundente. Ella habría soportado cualquier peso si eso significaba proteger a sus hijos del dolor. Si sabía lo que ahora sabemos, eligió callar porque pensó que ese silencio era su escudo. La escritora Sarah Thornton, biógrafa de la realeza, coincidió: Diana protegía con uñas y dientes a sus hijos. Si alguna vez sospechó la verdad, seguramente temió las consecuencias, no solo para ellos, sino para toda la familia real. Como parte de la investigación en curso, el tribunal ordenó revisar los diarios personales de Diana, hasta entonces sellados. Secciones anteriormente censuradas estaban siendo examinadas con extremo cuidado. Quienes leyeron esas páginas privadas las calificaron de conmovedoras y brutales. En una entrada que habría sido escrita poco después del nacimiento de Harry, en septiembre de 1984, la princesa dejó una frase que estremeció a todos: la verdad destruiría todo. Debo proteger a mis niños a toda costa. El secreto irá conmigo a la tumba. Ken Warfe, quien fuera durante años el guardaespaldas personal de Diana, rememoró aquellos momentos envueltos en misterio. Recordó que en una ocasión ella comentó que pertenecer a la realeza implicaba cargar con verdades que, de revelarse, sacudirían al planeta. En ese entonces, creí captar su mensaje, pero jamás imaginé la magnitud de lo que ocultaba. Hoy, con la corona tambaleante y Carlos aislado bajo cuidados médicos intensivos, el secreto que tanto temió Diana finalmente emergió, y la humanidad apenas comenzaba a dimensionar su gravedad. Pero, ¿cuáles eran exactamente los enigmas que ella protegía? ¿Hasta dónde llegaban esas verdades no dichas? Esto apenas comienza. La historia aún tiene muchas páginas por revelar. Con la monarquía en un punto de inflexión, el silencio institucional que dominó tras la revelación fue roto de forma inesperada. Tan solo 7 días después de aquel desgarrador episodio en la corte, el 10 de abril de 2025, el rey Carlos III volvió a conmocionar al país. Esta vez, no mediante nuevas pruebas, sino a través de un mensaje televisado en directo desde el Palacio de Buckingham. En contra de las advertencias médicas y del consejo de sus asesores más cercanos, decidió hablarle directamente a la nación. Estaba resuelto, afirmaron, a adueñarse del relato y enfrentar la crisis como un ser humano, no solo como figura institucional. Cuando las cámaras comenzaron a transmitir, la imagen era contundente. Desde su emblemático despacho, rodeado por los retratos de monarcas del pasado, Carlos se veía más delgado de lo habitual, su expresión marcada por el insomnio. Su voz, aunque serena, estaba impregnada de dolor. Inició diciendo: mi madre, Su Majestad la Reina, fue una luz guía para mí y para toda nuestra familia. Pronunció cada frase con lentitud y cuidado. El deber siempre ha sido mi brújula. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi querida madre, fue una inspiración, un ejemplo para mí y para toda nuestra familia. Y ahora, en el momento más difícil de mi vida, todavía soy guiado por ese mismo principio: el deber con la verdad, el deber con mi país y el deber con la corona que he servido toda mi vida. Durante los 20 minutos que duró su intervención, después considerada por muchos expertos como una de las más osadas de la monarquía moderna, Carlos habló con una honestidad poco común. Aceptó públicamente los resultados del ADN, compartiendo su angustia pero también la claridad que ahora poseía. Y entonces, pronunció las palabras que redefinirían el curso de la historia británica: renunciaría al trono. No puedo, en buena conciencia, continuar reinando bajo estas circunstancias, dijo. La monarquía debe basarse en la verdad y la legitimidad. Por lo tanto, hoy anuncio mi abdicación en favor de mi hijo William.
El país quedó estupefacto. Analistas y expertos quedaron sin aliento. El Parlamento actuó rápidamente, activando protocolos extraordinarios para facilitar la sucesión. Aunque la renuncia de Eduardo VIII en 1936 fue motivo de escándalo, esto era distinto. Esta vez no era una historia de amor prohibido, sino una crisis de sangre y herencia. Sin embargo, el tono del rey fue de profunda dignidad. Aunque ahora sé que no soy su padre biológico, William y Harry son mis hijos en todos los sentidos que importan. Ese amor no cambia. Sus palabras finales fueron suaves, pero impactantes. Solo pido comprensión. Detrás de los títulos y las coronas hay personas que sienten profundamente y que ahora deben encontrar un camino hacia adelante. Un día después, en un acto reservado dentro del Palacio de Buckingham, Carlos firmó los documentos oficiales de abdicación y los entregó al Lord Canciller, concluyendo formalmente su mandato como monarca. Con serena firmeza, el príncipe William asumió la corona, convirtiéndose en el rey William V. En su primer mensaje público expresó: «Las circunstancias de mi ascensión son dolorosas», dijo. «Pero mi deber es claro. Serviré con honor y humildad». Desde su residencia en California, el príncipe Harry compartió un comunicado breve pero cargado de sentimiento. «Esto ha sido un shock sísmico para nuestra familia. Estoy junto a mi padre y a mi hermano y pido privacidad mientras navegamos por este nuevo capítulo». Por su parte, Carlos, ahora retirado de sus funciones reales, se trasladó junto a la reina consorte a Highgrove House, donde ella continuó postergando todas sus actividades públicas para permanecer a su lado. Según fuentes cercanas, el ex-rey ha comenzado a experimentar una calma inusual, convencido de que su renuncia fue el camino correcto. Sin embargo, aún quedaba un último giro inesperado. Se descubrió una carta escrita por Diana, reconocible por su delicada caligrafía, destinada a sus hijos. Datada a comienzos de 1997, poco antes del fatídico accidente, la misiva expresaba con profunda ternura el amor que sentía por William y Harry, al tiempo que insinuaba una verdad silenciada durante años. «La familia», escribió, «no está unida solo por la sangre, sino por el amor, el sacrificio y los lazos que elegimos proteger». En este momento crucial para la monarquía, marcado por revelaciones impensables, hay algo que permanece inmutable. El relato de esta historia se está reconfigurando en tiempo real, ante la mirada del mundo entero. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué define verdaderamente a una familia real? ¿La línea de sangre o el amor que la sostiene? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. Y recuerda dejar tu like, compartir este contenido y suscribirte.